A veces el verdadero terror no proviene de los fantasmas, ni de los demonios, sino de lo que una mente humana puede ocultar. En 1960, Alfred Hitchcock presentó al mundo una historia que cambió para siempre la forma de ver el miedo. Una historia donde el monstruo no está bajo la cama, sino frente al espejo. Psicosis no solo fue una película, fue una grieta, una puerta abierta hacia la mente de un asesino que no distinguía entre la realidad y la obsesión. Y tras esa puerta se esconde algo mucho más perturbador. Este es el análisis más oscuro de Psicosis, las teorías que la película nunca explicó y la historia real que jamás debió contarse. Spiderweb, severed heads, it's the dawning of the dead. Ghosts are spawning, demons calling you from underneath your bed. Halloween will make you run, make you scream. Norman Bates, un hombre tímido, amable, aparentemente inofensivo, pero detrás de su sonrisa había una sombra, una voz, una madre que no estaba, pero tampoco se había ido. Alfred Hitchcock basó esta mente retorcida en alguien real. Estoy hablando de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, un granjero solitario que vivía con su madre, dominante, fanática y cruel. Una mujer que lo convenció de que todas las mujeres eran instrumentos del pecado. Cuando ella murió, Ed la desenterró, la vistió y comenzó a hablar con ella como si aún respirara. De sus crímenes nacieron las máscaras de piel, los cuerpos profanados, los altares de huesos humanos. Pero lo más escalofriante no fue lo que hizo, fue por qué lo hizo. Decía escuchar la voz de su madre, diciéndole qué debía hacer, a quién debía matar y a quién debía devolver al hogar. Alfred Hitchcock lo transformó en Norman Bates, pero lo que hizo fue más que inspirarse, fue trasladar la locura real al celuloide. Desde ese momento, la línea entre la ficción y la realidad nunca volvió a ser la misma. El Motel Bates, a simple vista un lugar vacío, olvidado, pero en la cima, observando desde las sombras, la vieja casa. Esa casa representa algo más que una locación, es la mente de Norman. Cada habitación es un recuerdo, un fragmento de su psique. El sótano, su inconsciencia reprimido. El cuarto de la madre, la voz que domina sus pensamientos. Algunos críticos aseguran que la casa nunca estuvo vacía, que Alfred Hitchcock colocó sombras humanas moviéndose sutilmente en las ventanas, aunque no hubiera nadie en esa escena. Una ilusión óptica o un mensaje subliminal, como si la madre realmente estuviera ahí, observando incluso después de la muerte. Durante décadas, una teoría ha perseguido al público más obsesivo. Norman Bates no era el único asesino. Según esta interpretación, la madre de Norman nunca murió completamente. Su cuerpo fue embalsamado. Sí, pero su mente, su energía permaneció en la casa. Algunos investigadores del cine afirman que ciertas escenas contienen inconsistencias en la altura, la fuerza o la postura del asesino con peluca. En otras palabras, en algunos asesinatos no parece ser Norman. La teoría sugiere que ambos actuaban al mismo tiempo, madre e hijo, compartiendo un cuerpo o turnándose en un ciclo de locura y culpa. Es posible que la madre no solo viviera en su mente, sino que nunca se fue de su lado. En la película, Norman padece un trastorno de identidad disociativo, pero hay quienes aseguran que lo suyo va más allá de la psicología. Dicen que cuando Norman mató a su madre, liberó algo, una energía tan poderosa, tan destructiva que se fusionó con él, una posesión no demoníaca, sino emocional. Cada vez que la voz de la madre aparece, su tono no suena como un recuerdo, sino como una presencia, un eco real dentro de su mente. Alfred Hitchcock usó esta ambigüedad para crear una sensación única. No sabemos si Norman habla consigo mismo, o si realmente alguien habla más a través de él. Otra teoría aún más perturbadora propone que el Motel Bates no existe realmente, que es un espacio suspendido, un limbo entre la vida y la muerte. Cada persona que llega hasta ahí, llega en el momento exacto en que su destino ya está decidido, y Norman, sin saberlo, actúa como un guardián y un juez, un psicopompo. Los huéspedes llegan buscando refugio, redención y olvido, y el motel les da lo que piden, pero a un precio que ninguno entiende. Cuando Marion Crane toca la ducha, el agua fría la devuelve a la realidad, o tal vez la sumerge definitivamente en su castigo. La escena de la ducha, la más analizada en la historia del cine, 78 cortes, 52 segundos y un solo grito. Algunos dicen que esos 78 cortes no fueron elegidos al azar, representan los nombres de los demonios menores de la Goetia, los espíritus del castigo.
cada corte una invocación, pero Alfred Hitchcock lo negó. Pero hay quienes aseguran que el montaje original contenía una secuencia subliminal de figuras humanas, sombras que parpadean entre cada frame, imposibles de ver a simple vista. Esa secuencia fue destruida y, según el rumor, solo una copia sobrevive, en una bóveda privada lejos del ojo público. Otra teoría afirma que Marion Crane ya estaba muerta antes de llegar al motel, que toda la historia posterior es una alucinación creada por su culpa, el dinero robado, la huida y el miedo. Todo lo lleva en su propia mente agonizante. La ducha, entonces, no es un asesinato, es su conciencia limpiándose antes de desaparecer. Y Norman solo sería un reflejo, un rostro que su mente inventó para juzgarla. Quizás Psicosis no trata de un asesino, sino de la culpa que todos llevamos dentro. Durante el rodaje, varios técnicos afirmaron haber escuchado voces femeninas cuando el set estaba vacío. Una figura en el balcón de la casa fue vista en múltiples ocasiones, aunque las cámaras no grababan. Los objetos cambiaban de lugar. Las luces parpadeaban justo antes de filmar la escena de la ducha. Alfred Hitchcock lo atribuía a la atención del equipo, pero algunos aseguran que había traído algo más. Ed Gein fue ejecutado mentalmente mucho antes de morir. Sus objetos personales fueron subastados, y entre ellos, según algunos rumores, estaba una muñeca de trapo con cabello humano. El mismo cabello que Alfred Hitchcock pidió como referencia para diseñar el peinado de la madre. ¿Coincidencia o no? Después de la película, el mito siguió creciendo. En las secuelas, Norman intenta redimirse, pero el mal nunca desaparece, solo cambia de rostro. Una teoría final sugiere que Norman Bates tuvo un hijo, un niño que nunca conoció su origen, y que años después comenzó a trabajar en un motel, sin saber por qué. El ciclo continúa, y el espectador se convierte en parte del experimento. Al final, Alfred Hitchcock no solo filmó una historia, filmó un espejo, uno que nos obliga a mirar nuestras propias sombras, porque todos llevamos una voz dentro, una voz que nos dice lo que está bien y lo que deberíamos de hacer. Pero, ¿qué pasa cuando esa voz deja de sonar como la nuestra? ¿Cuándo empezamos a oírla desde el fondo del espejo? Dicen que si observas la escena final de Psicosis con el brillo al máximo, puedes ver un rostro fugaz detrás del reflejo de Norman, no el suyo, sino el de su madre, sonriendo. Quizá la verdadera psicosis no está en la pantalla, quizá esté en quien la mira. Las películas nos muestran un mundo, pero las teorías nos llevan más allá de sus secretos. Pero lo que importa es que cada historia tiene un enigma esperando a ser descubierto. Esto fue En Corto. Nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto. Spiderwebs, severed heads, it's the dawning of the dead. Ghosts are spawning, demons calling you from underneath your bed.